Y quería compartir con ustedes hoy un tema que me parece interesante y también apropiado para nosotros como iglesia. Y pensando también en la misión, pensaba en la iglesia, pensaba en nuestras necesidades y todo esto me llevó a Daniel capítulo 6. Hay algo que está ocurriendo en este mundo tan cambiante y tan turbulento que nosotros estamos viviendo, con tantos cambios, con tantas amenazas de guerras. No dejamos de escuchar guerras y guerras, y ahora amenaza de una guerra atómica también, ¿no? Todo esto, uno dice, ¿dónde está nuestro mundo? ¿Dónde va nuestro mundo? Autoridades políticos que se agreden, problemas y conflictos en las naciones, y parece que este mundo no tiene paz, no tiene orden, ¿no? Y sin embargo, el mensaje del Evangelio es un mensaje que trae paz, y es un mensaje que trae orden, y es un mensaje que tiene que ser predicado y anunciado. Y me pareció oportuno para hoy tomar una enseñanza de aquellas personas que están padeciendo por causa del Evangelio, justamente por causa de ser cristianos y de predicar el Evangelio y vivir como cristianos. No la están pasando bien, de ninguna manera la están pasando bien, y vamos a aprender de ellos. Y tomo la palabra de Dios en el capítulo 6 de Daniel, un interesante capítulo de las Escrituras que nos va a enseñar mucho acerca de esto. Voy a leer para ustedes una lectura, después vamos a leer la Biblia, y esto sirve como nuestra introducción. He leído este libro y me pareció interesante compartir con ustedes este capítulo. Son 2 o 3 páginas que quiero compartir. Escuche con atención este libro, este capítulo. El hombre celestial se llama, una notable historia verídica de un cristiano chino, el hermano Jun. No sé si alguien lo leyó este libro. Dios derrama su asombroso poder. Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, pesada carga nos has echado a cuestas. Las caballerías nos han aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero el fin nos ha dado un respiro. Vengan ustedes, temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Salmo 66, 10, 12 y 16. Ahora cuenta el hermano Jun. Antes de cumplir mis 4 años de condena, me vi involucrado en otras serias dificultades y ahora me encontraba encerrado en una diminuta celda. Pensaba que de seguro me condenarían a la pena de muerte. Una mañana un guardia vino para llevarme a una sesión de interrogatorio abierta, que planeaban que durara todo el día. Acababa de terminar un tiempo de oración con el Señor y le había estado adorando con todo mi corazón. Cuando el guardia vio el gozo reflejado en mi rostro, me preguntó, ¿qué sueño tuviste anoche que te hace tan feliz? Yo seguí cantando. El guardia me interrumpió. No estés tan feliz, hoy vas a tener que lidiar con la dura realidad de tu situación. No creo que sigas cantando al final del día. Verificó que tenía puestas las esposas y me empujó hacia la sala de interrogatorios. Ya estaba allí 8 funcionarios sentados. Sobre la mesa tenían una colección de diferentes instrumentos de tortura. Dios ya había quitado de mi corazón todo temor, de manera que examiné esos objetos con la vista sin sentir ninguna angustia. Me senté en una silla. Jun, esta es tu última oportunidad, me dijo un juez. Tengo autoridad para sentenciarte a otros 15 o 20 años si te niegas a cooperar y admitir tus delitos. Lo miré y no dije nada. Jun, según la información que tenemos, en tu expediente has tenido bastantes contactos con el criminal Xu Yongse. Es un hermano.
Me dijo el delegado del BSP del condado. BSP es el Buró de Seguridad Provincial o algo así. Te has relacionado con extranjeros para conspirar contra nuestro gobierno. Estos hechos bastan para condenarte a muerte si así lo consideramos. Lo que esperamos es que reconozca la verdad de estos cargos. Dinos, ¿quiénes son los principales colaboradores de XU? Si nos dices sus nombres, seremos benignos contigo. De no hacerlo, lo vas a lamentar mucho. De repente me enojé por dentro. Me paré y levanté mis manos atadas. En voz alta declaré: no digan nada más. Estoy completamente preparado para enfrentar la pena de muerte. No les voy a responder. Hagan lo que quieran conmigo. Después me senté de nuevo. En lo profundo de mi corazón dije: Señor Jesús, si me matan, siempre te amaré. Todos en la sala estaban asombrados. Está bien, Jun. Sabemos que eres un cristiano sincero, dijo un experimentado juez del gobierno provincial. Pero nuestro gobierno está dispuesto a ayudarte. No tenemos la intención de matarte, así que no te agites. Solo escucha las preguntas que queremos hacerte. Regresa ahora a tu celda. Te llamaremos en unos días para que nos des tus respuestas. Cuando estaba solo sentado sobre el sucio suelo de mi celda, empecé a cantar un himno. Oh Señor, no sé lo que me espera mañana, pero preferiría morir por ti, porque sé que tú me has escogido y me has llamado a obedecerte y amarte. Unos días más tarde, alrededor de las 9 de la mañana, el director de la prisión vino en persona a buscarme. Me quedé sorprendido cuando me dijo: Jun, recoge tus cosas y prepárate para marchar de aquí. ¿Por qué?, le pregunté. Te vamos a enviar de nuevo a la prisión original de tu zona, me respondió. Allí enfrentarás otro juicio. Me llevaron de vuelta a Nanyang en un auto de la policía. Me llevé mi manta, la ropa, mi Biblia y todo lo que poseía en este mundo. Me esposaron y me metieron en el asiento trasero del auto, en medio de los dos guardias armados. Llegamos a Nanyang al anochecer. Había pasado casi 4 años desde que salí la última vez de mi pueblo natal. En vez de ir directo a la prisión, me llevaron a un patio grande. Me di cuenta que el nombre del lugar era Prefectura de Buró de Seguridad Pública. Los guardias me quitaron las esposas y me permitieron lavarme las manos y la cara. Luego me llevaron a una lujosa sala de reuniones. Una docena de personas ya esperaba por mí. Estaban presentes el jefe del BSP, el director de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos, representantes del Partido Comunista Local y unos líderes de la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. El jefe del BSP dijo: Jun, creemos que ya sabes cuán seria es tu situación, así que no tenemos que repetirte los cargos de nuevo. De acuerdo con nuestra ley debemos darte una sentencia más larga, pero pensamos que eres demasiado terco para cambiar tu comportamiento. Después de discusiones entre nuestros diferentes departamentos, hemos decidido permitirte que te vayas a casa. El Espíritu Santo me recordó sus palabras: no tendrás ningún poder ni sobre mí si no te hubiera dado de arriba. Juan 19:11. El funcionario continuó: tenemos varias condiciones que tienes que aceptar antes de que te liberemos. Durante 2 años quedarás privado de todos tus derechos políticos. Durante 2 años estarás sometido a la vigilancia de la policía. Tienes que reportarte cada mes al BSP y decirle lo que has hecho. No estás autorizado a viajar fuera de tu pueblo. Tienes que unirte a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Después que se leyeron estos 5 puntos, me pidieron que firmara un papel aceptando estas condiciones. Le respondí con amabilidad: honorables líderes, hay una condición que no puedo obedecer, es la número 5. No me uniré ni puedo hacerlo a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías, es una organización política nacional. Me privaron de todos los derechos políticos, así que debo también estar descalificado para unirme a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Les pareció que había algo de razón en lo que les decía. No supieron cómo contestar, así que me advirtieron con dureza: Jun, sabemos que eres como un perro que no puede parar de comer desperdicios humanos. Sabemos que no te resulta fácil cambiar de manera de actuar.
sin importar cuán listo piensas que eres, si continúas incitando a tus seguidores en contra de la política religiosa de nuestra nación, sufrirás las consecuencias por el resto de tus días. Me enteré que ya habían comprado un boleto de autobús para que regresara a mi pueblo natal. Era el último de esa noche. Proveyeron un auto para que me llevara a esta estación de ómnibus. Mi corazón estallaba de gozo y gratitud. Era el 25 de enero de 1988. A los 4 años, desde que me llevaron de regreso a Nanyang, en una furgoneta de la policía, esposado dolorosamente a una barra metálica y todo manchado con mi propia sangre. Por fin salía libre de la prisión. Interesante, ¿no? Podría seguir leyendo, ustedes escuchando. Interesante la historia de este hermano chino, Jung. Les dejo la inquietud si pues lo quieren leer. Pero tiene mucho de parecido a lo que quiero compartir con ustedes esta mañana en Daniel capítulo 6. Daniel en el pozo de los leones. Hay muchos creyentes que están sufriendo y padeciendo. Y aún en el día de hoy, esto sucedió en el año 88, él salió en libertad, 4 años preso. Y su esposa había quedado embarazada antes de que él entrara a la cárcel. Y sí, seguimos la historia. A los 4 años, cuando él llegó a su casa, no conocía a su hijo y su hijo no conocía a su padre. Y ahí tuvo un encuentro y tuvo que hacer todo un replanteo con ese niño y el niño con su padre, pero esa familia creció y hoy están viviendo en Europa, en otro lugar fuera de este país. Yo veo que podemos aprender por lo menos 3 cosas acerca de este hecho que utilicé como introducción y quiero que veamos también en Daniel capítulo 6. Pero vamos a orar antes de leer la palabra. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, porque reconocemos que tú tienes control sobre todas las cosas. Te damos gracias por aquellos hermanos nuestros que en otras naciones, en otros países, están padeciendo, sufriendo, perdiendo todo por causa, Señor, de tu nombre, simplemente porque confían en ti. Te damos gracias, Señor, por aquellos creyentes que tú has resguardado, les has cuidado, les has guardado, para que sean un testimonio fiel de lo que tú estás haciendo y quién eres tú. Señor, tú conoces a aquellos que en secreto están en tu presencia, que no sabemos cuánto han sufrido, pero tú les conoces, que no sabemos cuánto han padecido ni cuánto han perdido, pero tú les conoces, Señor. Gracias, oh Dios. Y Señor, enséñanos a nosotros esta mañana lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que yo veo que aprendemos de estos creyentes que están padeciendo y sufriendo por causa del nombre del Señor, a quienes tenemos que nosotros orar por ellos. Y ellos no están orando para que se termine la persecución, ellos no están orando para que termine la presión, ellos no están orando para que se mueran las autoridades, no están orando para eso. Ellos están orando para poder soportar y ser fieles y mantenerse fiel en el Señor. Esa es la oración de la iglesia perseguida, esa es la oración de los creyentes que están siendo perseguidos. Nosotros oramos para sostenernos, para que nuestra fe no se quiebre, para que frente a los lavados cerebrales, frente a tanta aislamiento en las cárceles por tantos tiempos, meses, solos, hablándoles siempre, bombardeando sus mentes con otros pensamientos, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Esa es la oración que ellos están pidiendo que nosotros hagamos por ellos, por los que están perseguidos y están sufriendo en este momento. ¿Por qué? La primera cosa que aprendemos de nuestros hermanos de la iglesia perseguida, la primera cosa que aprendemos está aquí en Daniel en capítulo 6. Mi lealtad va a ser probada, mi lealtad va a ser probada. Necesito fortaleza para el diario vivir, ese es el título de nuestro tema. Pero fíjense, mi lealtad va a ser
probada. Ahí tenemos un versículo bíblico también. Daniel se desempeñó con muchísimo valor, con sabiduría, con lealtad al rey, cumple eficientemente su tarea, la cumple. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser revocada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Hasta ahí. Daniel se desempeñaba eficientemente. Recordamos, este Daniel era uno de los que habían sido transportados, habían sido trasladados contra su voluntad, llevados cautivos desde Jerusalén hasta Babilonia, y ya había un grupo de personas que había regresado a la tierra de Jerusalén, ya habían vuelto. Muchos de los judíos habían quedado en Babilonia y muchos volvieron. Daniel es uno de los que quedó en Babilonia. Se calcula que Daniel en el capítulo 6 tendría unos 80 años de edad. Y Daniel quedó allí y fue el designio de Dios y el propósito de Dios para resguardar a todo el pueblo de Dios que había quedado. Y Daniel era un hombre que tenía temor de Dios, ya era un hombre mayor, un anciano. Él había expresado sus convicciones, su firmeza en Daniel capítulo 1, ustedes lo pueden leer allí cuando él dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él ya había establecido sus principios, sus valores. Él aquí, un hombre adulto, había demostrado una gran capacidad administrativa, su desempeño había sido intachable. Observen ustedes qué interesante lo que dice aquí, ¿no? Daniel mismo era superior a los sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, en el versículo 3 dice eso, en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, este hombre era excelente, Daniel, ¿no? Qué interesante para nuestras autoridades, y tenemos que elegir. Hoy es un día de elecciones y vamos a seguir eligiendo. Y observen ustedes aquí una cualidad de un buen gobernante, ¿no? Es para pensar un poquito lo que dice la Escritura. Entonces los gobernantes y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No tenía vicio ni falta. Impresionante, ¿no? Impresionante. Este sí que era un buen candidato a ser elegido. ¿Y qué pasó? Los que estaban alrededor de él, por alguna razón no les convenía que él estaba ahí, que estuviera ahí. Entonces comenzaron pienso que no les convenía o no lo querían por las cosas que dicen después. Observen que después dice, hay una parte que se refieren a él de una forma despectiva, ¿no? Cuando le dice
En el versículo 13 dice, entonces respondió y dijeron delante del rey Daniel, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Los que lo acusaron a Daniel, dice, que es de los hijos de los cautivos, ¿no? De Judá. Es una forma despectiva de hacer referencia a Daniel. Que viene de los cautivos, encima, es un extranjero, está acá en el gobierno en un cargo importantísimo, como extranjero, como cautivo, no merece estar acá, ¿no? Evidentemente tenían envidia, evidentemente tenían quizás algunos otros negocios que Daniel no toleraba y no lo permitía, y no, les molestaba la figura de Daniel allí. Pero Daniel era un hombre que había sabido fortalecer su lealtad al Señor, y él era un hombre leal al Señor. Miren lo que dice en Oseas capítulo 13, verso 4. Daniel conocía la palabra de Dios, y dice en Oseas 13:4, he sido el Señor tu Dios desde que te saqué de Egipto, no debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Dios le había dicho eso al pueblo de Israel vez tras vez, no se olviden de mí, no se olviden, yo soy su Dios, no deben de reconocer a ningún otro Dios, no hay otro Salvador. Lealtad, Dios está demandando lealtad. Dios está demandando lealtad a los antiguos creyentes, como a nosotros ahora. De la misma manera Dios nos está demandando a nosotros nuestra lealtad a Él. Ahora, nuestra lealtad va a ser probada. Y observen ustedes en el libro de Daniel, dice aquí, ellos se pusieron de acuerdo, fueron muy astutos, no inteligentes, astutos. ¿Por qué? Porque dijeron, rey, tenemos que hacer una ley que la gente venga y te pida a vos. ¿Qué hicieron? Le tocaron el orgullo al rey y lo levantaron hasta arriba, ¿no? Bien alto. Nadie puede pedir nada si no es a vos. El rey se puso contento, yo soy el más importante. Pero también dice en el verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Aparte de ser astutos, son mentirosos. Evidentemente, a Daniel no le consultaron. Si Daniel era una de las autoridades, Daniel no iba a estar de acuerdo en esa orden o en esa ley que le propusieron al rey, de ninguna manera. O sea que mentirosos, astutos, pero astutos para el mal, ¿no? Y Pablo dice en la Escritura de Dios, astutos no para hacer el mal, sino para hacer el bien, ¿no? Ahora, miren lo que hacen estos hombres. Ellos incitan al rey a hacer esta ley, arman la ley, la promulgan, la firman, un edicto que no se puede volver atrás, es verdad. Esto era la ley de Media y Persia, esto no vuelve atrás. Hasta nosotros en algunos dichos nuestros decimos esto no es ley de Media y Persia, ¿no? Lo tenemos todavía, porque esto no se podía anular de ninguna manera. ¿Qué hace Daniel cuando su lealtad es amenazada? ¿Qué hace? Yo veo que el pasaje central de todo este capítulo 6 es este versículo que tenemos aquí, que es el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Este es el pasaje central, porque dice muchísimo acerca de la vida de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, él se enteró que había sido firmado. Yo creo que Daniel ya sabía todo este movimiento que estaba sucediendo, él no se opuso a todo esto, y él confió plenamente en su Dios.
Confió plenamente en Dios y dijo, bueno, Señor, yo voy a seguir siendo leal. ¿No? El hermano Jung dijo, hagan lo que quieran, si quieren mátenme. Mi lealtad es a Dios. Y muchos creyentes se mantienen firmes en esa lealtad al Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad y en medio de la amenaza de la muerte. Y muchos han dado su vida por decir, Dios es mi Señor. ¿Y Daniel qué hizo acá? Daniel, ¿qué hace? Va a su casa, abre las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodilla 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como solía hacer antes. Muchas cosas dice este pasaje, muchas cosas. Vamos a repasar todo lo que dice acá. Primero que hubo una ley que amenazaba la lealtad. ¿Y qué hace él? No importa la ley. Él tiene un amor y una lealtad superior y va a su casa. ¿Qué hace? Abre las ventanas y comienza a orar a Dios, como lo solía hacer antes. Ora a Dios. Pero observen ustedes también, lo hace de rodillas. Lo hace también 3 veces en el día y también da gracias a Dios. Su oración es una oración de gratitud. Uno podría decir, bueno, Dios, líbrame de este problema. Señor, sácame de esta dificultad. Y él comienza a darle gracias a Dios. ¿No es que la Escritura nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo? Nosotros nos centramos en nuestros problemas, en nuestros conflictos y nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos de la bondad de Dios, nos olvidamos de las cosas que Dios hace para nosotros y que Dios ha hecho. Entonces Daniel le comienza a dar gracias al Señor, orar. Aquí nos llama la atención lo último del versículo bíblico, dice como lo solía hacer antes. Ahora, usted vio que cuando nosotros es así, somos así las personas, ¿no? Cuando tenemos una dificultad, ¿qué hacemos? En ese momento ponemos toda nuestra atención en la dificultad, cómo solucionar el problema. Y eso hacemos, y cuando tenemos una dificultad profunda y buscamos a Dios, en ese momento buscamos a Dios, hacemos un ayuno, juntamos una cadena de oración con otros hermanos que nos apoyan en oración. Las cosas que hacemos en ese momento, ¿no? Como las personas cuando tienen problemas, dificultades, a mí me lo han solicitado, aún por teléfono, pastor, ore por mí, por teléfono. ¿No? Y le digo, ¿qué te pasa? No, que tengo una dificultad, tengo un problema, estoy así. Dice, ore por mí, por favor, por teléfono, y tenía que orar por él. Las personas somos así, ¿no? Ahora, no está mal, pero está mejor lo que hizo Daniel. Daniel tenía una constante vida de oración. Una constante vida, para él era común, ¿no? Acercarse a Dios y orar y recibir del Señor la ayuda, la protección, el cuidado, el amor de Dios lo podía experimentar día a día. ¿Por qué? Porque esto era normal para él. Pero cuando nosotros hacemos normal nuestra relación con Dios y nuestra búsqueda de Dios, vamos a estar preparados para lo anormal. ¿Y qué es lo anormal? La dificultad. Muchas veces nosotros nos encontramos frente a situaciones anormales sin tener el trasfondo de la normalidad de haber vivido con Dios. Y entonces nos encontramos en ese momento de crisis y tenemos problemas. Pero vemos acá a este Daniel, y yo veo eso en la vida de la iglesia perseguida. Muchos creyentes están como viviendo permanentemente con la presión de que en cualquier momento algo me puede llegar a pasar. Parece que nosotros no vivimos con esa presión, o no nos damos cuenta, o no la valoramos, porque la presión la tenemos, como vamos a ver, pero no la valoramos y no la apreciamos como tal.
Pero el creyente en la iglesia perseguida, aquel creyente que está siendo presionado constantemente está en la presencia de Dios, porque del Señor obtiene su fortaleza y obtiene la vida que necesita, el sustento para su vida. Nuestra lealtad va a ser probada. Lo anormal va a llegar, en algún momento va a llegar, situaciones anormales. Nosotros queremos vivir en la normalidad, pero en la normalidad tenemos y necesitamos buscar a Dios y vivir en una relación estrecha con el Señor y profundizar nuestra relación con Dios. Como lo dijimos tantas veces, ¿no? Estamos tan cerca de Dios como nosotros queremos. Nada nos impide estar cerca de nuestro Dios y vivir cerca de Él. Qué bueno es nuestro Dios, ¿eh? Qué bueno que es nuestro Dios. Pero ¿saben una cosa? Daniel tomó una buena decisión. Frente a la amenaza de nuestra lealtad, frente a la presión que amenaza nuestra lealtad a Dios, estamos con una decisión que tenemos que tomar. Los creyentes de la iglesia perseguida están tomando decisiones constantemente, como nosotros también tomamos decisiones constantemente. Y la decisión que nosotros tomamos, ¿en qué se va a basar? Mire, usted puede tomar como muchas de las decisiones que nosotros tomamos en la vida, nosotros podemos tomar decisiones basadas en la verdad o decisiones basadas en sentimientos. Y usted elige, constantemente estamos eligiendo. Y nuestras decisiones, ¿cómo elegimos? A veces tomamos decisiones abruptas, rápidas, y nos movemos por sentimientos, porque me enojo y entonces tomo una decisión. Y tomé una mal decisión, porque estaba enojado. Y esa decisión fue tomada en base a sentimientos, no en base a la verdad. Daniel fue un hombre que tomó decisiones en base a la verdad. ¿Y cuánto nos falta a nosotros, verdad? Profundizar esto, practicarlo, vivirlo. ¿Y saben por qué? Porque lo común en nuestra vida no es la intimidad con Dios. Y entonces cuando llega lo anormal, llega lo que me saca, lo que me pone mal, tomo una decisión y me equivoco, porque no obramos en base a la verdad. ¿Y qué es obrar en base a la verdad? ¿Qué es tomar una decisión en base a la verdad? Bueno, la respuesta la tenemos en la palabra de Dios. Y tomar una decisión y responder en base a la verdad es responder en base a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tomar una decisión en base a la verdad es tomar una decisión en base a la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios va en una dirección contraria a donde van mis sentimientos, mis emociones. ¿Por qué? Pues si yo no estoy bien, por la presión, por la situación, por el medio, por el momento, porque discutí con alguien, discutí con alguna persona, y eso ya me sacó. Y ahí tomo una decisión, y me equivoco. Y después lo lamento, después sufro. Tenemos que obrar en base a la verdad, en base a la palabra. Y Daniel sabía muy bien cuál era la palabra. No debes reconocer a ningún otro Dios aparte de mí, porque no hay otro Salvador. Esa era la palabra. Y él tomó decisión en base a esa palabra. Y dijo, no sé lo que me va a pasar, pero yo voy a obrar conforme a la palabra de Dios. Dios nos ayude a nosotros a tomar buenas decisiones en la vida, porque constantemente estamos tomando decisiones. Y no cometamos errores en tomar decisiones emocionales, arranques de momentos, y después tenemos que retractarnos, después tenemos que volver atrás, después tenemos que hacer cambios. La verdad de Dios honra a Dios y nos hace bien a nosotros también. Aunque en el momento es difícil, no se entiende, pero obedecer a Dios es mejor que obedecer mis emociones y mis sentimientos. Es mucho mejor. Hay situaciones cotidianas que están llenas de mentiras, como estos sátrapas que fueron al rey, dijimos, acá somos unánime, por unanimidad venimos a pedirte la ley. Mentira, Daniel no estaba en ese grupo.
Nosotros vivimos constantemente en situaciones llenas de mentira que amenazan nuestra lealtad a Dios. Constantemente, en nuestro mundo que nos rodea. La televisión es el aparato que más mentiras propaga todos los días, mentira tras mentira. Y uno tiene que saber leer a dónde está la verdad de todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la sociedad, la cultura, la que va a guiarme a mí y a indicarme cómo he de vivir y a quién voy a ser leal. Es Dios el que lo hace. Pero ¿cómo voy a saber cuál es el designio de Dios? ¿Cómo voy a saber cuáles son los principios de Dios? Yo, poniendo mi vida en Él, buscándole a Él, como lo hacía Daniel, se fortalecía en el Señor, oraba y buscaba a Dios constantemente. Yo creo que en primer lugar el mayor desafío que todos nosotros tenemos no es la sociedad, no es la cultura, no es los medios de comunicación y todo lo que se dice por ahí. El mayor desafío que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el mayor desafío. Y nosotros somos los que tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, aquí estoy yo. Señor, yo te necesito. Ayúdame. Y cada día buscar en la palabra de Dios con humildad, con sencillez, ser fortalecidos en el hombre interior, como dice el apóstol Pablo. Pero mientras tanto, este mundo lleno de mentiras va a seguir amenazando nuestra lealtad. Nuestra cultura sin Dios, los valores sociales basados en el humanismo constantemente están amenazando. Y parece que no nos terminamos de sorprender. Cada vez es como que surgen nuevos movimientos, como estos movimientos del sur que reclaman la independencia de una nueva nación. Tantas cosas que uno dice, bueno, pero ¿dónde va a parar nuestro mundo, no? Y todo esto está amenazando nuestra lealtad al Señor. El consumismo, el gran consumismo que estamos viviendo, el trabajo constantemente, hacen que el hombre no tenga tiempo para buscar a Dios, para pensar en Dios, y esto amenaza nuestra lealtad a Dios. En la iglesia perseguida el creyente es más consciente, porque la amenaza de su lealtad a Dios está ligada a su vida. ¿Se entiende? Está ligada a su vida. Y él sabe que puede perder la vida. La amenaza a nuestra lealtad a Dios en nuestro contexto no está ligada a nuestra vida. Nadie le va a decir a usted, mira, vas a ser condenado a muerte por tu fe, de ninguna manera. Pero el diablo, que es el enemigo de nuestras almas, el que busca... El ladrón viene justamente a matar, a robar y a destruir, y el diablo quiere hacer eso. Lo que el diablo quiere hacer a través de nuestra sociedad, que nosotros dejemos nuestra lealtad al Señor y nos inclinemos frente a todas las ofertas que hay en el mundo que nos rodea. Y estamos, claro, nuestra vida no está amenazada, pero nuestra lealtad sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y guardar nuestra convicción, nuestra lealtad al Señor y permanecer firmes a nuestro Dios. ¿Cuánto nos enseña la iglesia perseguida? ¿Cuánto nos enseñan estos creyentes que tenemos en la palabra de Dios? Hombres de firmeza que dijeron sí a Dios, cueste lo que cueste. La segunda cosa que aprendemos de la iglesia perseguida y de los creyentes perseguidos es que la fe es fortalecida cada día. La fe es fortalecida cada día. Daniel oraba como solía hacerlo antes. Su relación con Dios era la normalidad, esta búsqueda de oración. Esta búsqueda de oración a él fue una ayuda, fue una fortaleza, fue un desafío cada día para buscar a Dios, para depender del Señor, porque tenía a esta gente alrededor suyo, tenía una responsabilidad que cumplir, y en todo esto él supo fortalecerse. La Biblia dice que él oraba 3 veces en el día. Y cuando uno piensa, dice, bueno, yo tengo que orar también 3 veces en el día. En realidad, no.
Dice la palabra de Dios que debemos orar constantemente, orar sin cesar, nos dice la palabra. No dice que tengo que orar 3 veces. No tenemos en las Escrituras un sistema de legalismo donde dice, bueno, tenés que orar a la mañana. No. La Biblia dice solamente en el Salmo 55, 17, que aparece ahí, mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. El salmista lo está diciendo como su experiencia de clamor y de acercamiento a Dios. Pero esto no es una normativa de legalidad, porque no hay normativas de legalidad en las Escrituras. La Biblia me dice que debo orar sin cesar. Todo el tiempo yo puedo acercarme a Dios en oración. ¿Por qué oraba de cara a Jerusalén? Es interesante notar eso que dice las Escrituras. Dios no nos está diciendo que nosotros oremos hacia Jerusalén. En realidad, tendríamos que, bueno, ahora con el GPS y el celular podríamos saber dónde está Jerusalén para orar para aquel lado, ¿no? No, Dios no dice eso. Solamente nos referimos a 1 Reyes 8, 48 y 49, que seguramente Daniel lo tenía consciente y vamos a entender por qué lo hacía. Si ellos se vuelven a ti, esto es palabra de Salomón, ¿no? Cuando él dedica el templo. Si ellos se vuelven a ti con todo el corazón y con toda el alma en tierra de sus enemigos, él estaba en tierra de sus enemigos, y oran en dirección a la tierra que diste a sus antepasados, hacia esta ciudad que escogiste y hacia este templo que he construido para honrar tu nombre. Oye entonces sus oraciones y su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Daniel sabía esto, conocía esta palabra y dijo, bueno, yo voy a orar hacia Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Porque no tenemos en ninguna enseñanza, ni en el Nuevo Testamento, ni siquiera del Señor Jesús, que debíamos orar hacia el templo que está en Jerusalén. Yo creo que esto era una disciplina que Daniel tenía, muchas veces se acercaba a Dios en oración, y esto estaba expresando algunas cosas. En primer lugar, orar hacia el templo a él le daba seguridad, inspiraba seguridad a él, y también era un recordatorio de que Dios estaba obrando a su favor, que Dios era su Padre y que Dios le estaba atendiendo, porque dice la Escritura, oye entonces sus oraciones, su petición desde el cielo donde vives y defiende su causa. Creo que esta es la parte más grata para nosotros. Señor, gracias porque tú escuchas mi oración y defiendes mi causa también. Qué bueno, ¿eh? En lugar de quejarse, en lugar de estar protestando por la situación, él se arrodilló, dice en el verso 10, en humildad. Aunque era un hombre prominente, aunque era un gobernador, eran 127 provincias y eran grandes esas provincias. Imagínense si en la Argentina con las 24 que tenemos problemas por todos lados y dificultades y cómo llevarnos de acuerdo todo bien con 127 provincias, ¿cómo sería, no? Bueno, era uno de los imperios más grandes de aquel tiempo, el imperio medo-persa. Oraba dando gracias a Dios, oraba en gratitud. La Biblia dice, búsquenme y vivirán. Lo tenemos el pasaje allí, Amós 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Yo veo que Daniel sabía esto. O sea, Amós vendría tiempo después de Daniel. Ya después, cuando el pueblo estaba establecido, aparecía el profeta Amós para hablar al pueblo, ¿no? en nombre de Dios. Pero Daniel había aprendido este principio, aunque después lo iba a decir Amós. Búsquenme y vivirán. Este es el principio. Dios fortalece mi fe cada día. Cada día nuestra fe está siendo amenazada por los medios, por el entorno, por la cultura, por la sociedad, por el diablo. Está siendo amenazada nuestra fe, nuestra lealtad a Dios está siendo amenazada. ¿Para qué? Para que nosotros decaigamos, para que seamos flacos, para que seamos débiles, para que no tengamos fortaleza, para que no vivamos la vida cristiana, para que no podamos influir en la vida de otro, para que no podamos predicarle a otro.
Eso es lo que está detrás del corazón del diablo, si es que tiene corazón. Detrás de su sentir, de sus planes. Está desanimarnos, destruirnos a nosotros. Constantemente somos influenciados para desalentar nuestra lealtad a Dios. Pero la palabra de Dios constantemente nos hace recordar que Él es nuestra fortaleza. ¿Cómo va tu fortaleza con el Señor? Búsqueme y vivirán, dice el profeta, dice la palabra. ¿Qué verdad que es esta? Y los creyentes en la iglesia perseguida es lo que hacen, justamente hacen eso, buscar a Dios, y ellos tienen una profunda relación con el Señor, constantemente profundizando su vida con Dios. La tercera cosa que aprendemos de los creyentes de la iglesia perseguida, y que lo vemos también en la vida de Daniel, que vivir con Dios da paz y seguridad. Vivir con Dios me da paz y seguridad. No solamente Dios conocía a Daniel, sino que sus conspiradores también lo conocían a Daniel. La gente conocía sus costumbres, su hábito, su costumbre de orar. Fue menospreciado él. Hizo interesante aquí, el rey reaccionó de una forma inesperada, ¿no? En el versículo 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, que los otros vinieron contentos. Rey, mirá, lo encontramos a Daniel hablándole a su Dios y no a ti, dice, acá está, ya lo pescamos, ya cayó en la trampa, dijeron ellos, ¿no? Cayó en la trampa. Y el rey, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. El rey nunca pensó que el hombre, uno de los hombres que más apreciaba a él, iba a caer en esto que era una trampa. Creo que el rey no se dio cuenta de lo que estaba afirmando, quizás por la adulación, porque le decían, oh, rey, vos, todo el mundo te tiene que pedir a vos y no a ningún otro. Entonces el rey se puso tan orgulloso, soberbio, que no se dio cuenta de lo que estaba afirmando. Ahora es notable, en el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo busqué aquí, e insistí en buscar en el pasaje bíblico, y digo, ver, Daniel, ¿qué dice a todo esto? Y saben, no encontré. No hay una referencia de que Daniel haya hablado. Por lo menos no está. Dice en el verso 16, ¿no? El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. O sea que no hubo juicio, no hubo palabra, no hubo nada. Ya estaba la sentencia hecha, ¿no? Daniel no habló. Ahora, el rey dice algunas cosas muy interesantes. En primer lugar, dice, el Dios tuyo. El Dios tuyo. El rey reconoce fidelidad, lealtad. ¿Cómo? El rey, que era un incrédulo, que era una persona no creyente, una persona de afuera, que no tenía ningún conocimiento de las obras de Dios. La gente reconoce en nosotros la obra de Dios en nuestra vida, nos reconoce como personas diferentes, distintas. Mire lo que sigue diciendo, a quien tú continuamente sirves. Evidentemente vio el rey en Daniel algo. ¿Cómo es tu forma de hablar en el trabajo? Mi hermano, ¿cómo hablas vos en el trabajo? Donde no están ni tus hijos, ni tu esposa, no hay ningún hermano de la iglesia, no hay nadie, estás solito, vos ahí solito con 10, 15 o 20, ¿no? ¿Cómo hablas con ellos? Cada uno tiene su respuesta, ¿no? El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Servir a Dios es identificarnos con Él. Y el mundo tiene que saber a quién pertenece mi corazón.
Y dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y quizás ahí en medio de tus amigos y todos tus compañeros de trabajo y todos los demás, te das cuenta dónde está tu corazón. Y que tienes que hacer algún cambio, ¿no? ¿Te das cuenta por qué lo normal es vivir en la presencia de Dios? Eso debería ser lo normal, para poder enfrentar las situaciones anormales y tener fortaleza. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Qué bueno. Él te libre. Dios era el único que podía liberar a Daniel. Daniel comienza a hablar cuando, en el verso 21 recién, ustedes recuerdan después, Daniel fue al foso de los leones, el rey se fue a su cama a dormir, no pudo dormir esa noche, la pasó re mal, y a la mañana aparece en el versículo 21, dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Qué interesante las palabras, porque esto es una palabra de saludo, una palabra de cortesía, es una palabra de respeto, es una palabra de altura que da Daniel al rey. No hay queja, no hay lamento, no hay una crítica, no hay un desprecio, no hay un insulto. Todo lo contrario. Evidentemente Daniel había fortalecido su espíritu en esa búsqueda de Dios, en lo normal, en la normalidad de su vida, para que en la situación anormal tenga fortaleza. Es mejor dormir en paz con Dios en un pozo con leones que en un palacio sin paz. Es mejor dormir en un pozo con leones, pero en paz con Dios, que en un palacio sin paz. La Biblia se encarga acá de resaltarnos cómo fue la noche del rey. ¿Cómo fue? ¿No? Usted lo puede leer. Fue una noche triste, trágica. Le llevaban de todo para que se divierta. No, nada. Desechó todo. Incluso él lo dice ahí. La Biblia no me habla de la noche de Daniel. Solamente me dice una cosa, que el ángel del Señor estuvo con él. Es suficiente, ¿verdad? El ángel del Señor estuvo con él. Impresionante. Impresionante. Es mejor una noche en el pozo de los leones con Dios que una noche en el palacio del rey sin Dios. ¿Cómo nos olvidamos estas cosas? ¿Cómo nos olvidamos estas cosas? Bueno, qué bueno la palabra de Dios que nos hace recordar todo esto, ¿no? Qué lindo, ¿eh? En Salmo 91, 9 al 11 dice, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. ¡Guau! Qué excelente. Salmo 91, 9 al 11, ¿no? Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, escríbalo esto y pégalo en la heladera, o en el freezer, o no sé, en el espejo del baño, póngalo ahí. Y si después se moja, ponga otro de vuelta. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Los creyentes en la iglesia perseguida son fortalecidos por esta palabra. Y ellos viven con Dios en paz y en seguridad en medio de toda la opresión. Nosotros también podemos vivir en paz y en seguridad en medio de este mundo, en medio de esta sociedad que está cada vez más lejos de Dios. La ley de Media y Persia se había cumplido al pie de la letra. Si usted lo lee, se cumplió al pie de la letra. Un hombre fue sentenciado a muerte, pero Dios anuló la sentencia. Las manos del rey estaban atadas, no lo pudo liberar. Las manos de Dios siempre están libres para actuar. A Dios nadie lo puede atar. ¿Y de dónde vino la liberación? De Dios vino. El rey fue incapaz de revertir el decreto real, pero Dios lo anuló. Impresionante.
Este es nuestro Dios. Dios actúa a su manera y liberó a Daniel. En el verso 23 dice, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Este es nuestro Dios. En el Salmo 119, 165 dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Qué bueno que es esto, qué bueno que es esto. Hay gente que vive tropezando en la vida, Hay personas que viven tropezando. ¿Y qué son los tropiezos? No son las piedras ni las baldosas y las veredas que están un poco desprolijas en nuestra ciudad, sino los tropiezos que uno sigue dando y comete un error y después comete otro, después comete otro. Y siempre está cayendo sobre las mismas cosas y sobre las mismas malas decisiones del pasado, comete errores y vive caminando y tropieza. La Biblia dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Lo normal debe ser cultivar nuestra relación con Dios. El pecado nos perjudica. Mire lo que dice Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Pero por qué venía la ira? Porque había pecado. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Necesito el perdón de Dios, necesito reconciliarme con Dios. Todos nosotros necesitamos reconciliarnos con nuestro Dios. Debo cuidar mi caminar con Dios cada día, porque no sé cuándo llegará la anormalidad. Mi andar diario, mire esto lo podemos ver en la vida de Daniel. El andar diario de Daniel determinó la fortaleza para los momentos de crisis. Nosotros no tenemos fortaleza para los momentos de crisis porque nuestro andar diario no está siendo fortalecido. ¿Qué necesitamos? Por eso el secreto de la iglesia perseguida es la intimidad con Dios. El secreto de la vida cristiana es la intimidad con Dios. Y cada vez más nosotros en nuestro país, en este lado del mundo, no puedo decir con certeza, pero no vamos a tener amenazas de muerte sobre nuestra vida. Amenazas por nuestra lealtad a Dios. Pero cada vez más vamos a ser bombardeados por pensamientos humanistas y toda clase de pensamiento que va a venir a amenazar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Dios. Y quiero terminar leyendo una parte del libro, otra vez. Espero que lo encuentre. Dice Jung, experimenté mucho en estos 4 años, pero Dios fue fiel. Sufrí terribles torturas, pero Dios fue fiel. Me arrastraron a la presencia de jueces y tribunales, pero Dios fue fiel. Pasé hambre, sed, desmayos por el agotamiento, pero Dios fue fiel. A través de todas estas situaciones, Dios fue siempre fiel y amoroso conmigo. Nunca me dejó ni me desamparó. Su gracia fue siempre suficiente y Él proveyó para mis necesidades. No sufrí por Jesús en la prisión, no. Cada día estaba con Jesús y experimenté la realidad de su presencia, de su gozo y paz. Y escuche esto, los que sufren en la prisión son los que no están allí por causa del Evangelio. La persona que sufre es la que nunca experimenta la presencia íntima de Dios. Buen pensamiento, avalado por años de sufrimiento. La persona que sufre es la que no experimenta la presencia íntima con Dios. Y yo digo, cuando miraba eso y miraba a Daniel aquí, digo, Daniel en el pozo de los leones, Dios le cerró la boca. Él pudo experimentar la presencia de Dios y no sufrió.
¿Qué me hace pensar que Daniel no durmió esa noche en el Pozo de los Leones? De verdad que nada. Yo creo que si Daniel estuvo cansado ese día y en la noche, él se durmió tranquilo. Ahí estaban los leones y ahí estaba el ángel de Dios cuidándolo. La presencia de Dios es la que cambia todas las cosas. La presencia de Dios es la que cambia nuestra vida, nuestra realidad, nuestro sustento, nuestra fortaleza. Es la presencia de Dios. Pero esto es el día a día, cada día con Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Él está más interesado en nosotros muchas veces que nosotros en Él. Pero Él está abierto a recibirnos, a escucharnos, a atendernos. Pero si hay pecado en el corazón, el pecado nos aparta. Dice la Biblia en ese pasaje, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado nos deja sin paz, nos deja sin propósito, nos deja sin vida. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, en esta mañana te digo, acepta a Jesús. Entrega tu vida a Jesucristo y aceptalo como el Señor de tu vida. Así solamente vas a encontrar propósito y sentido a tu vida. Mi hermano, que estás amenazado por en tu lealtad al Señor, renueva tu lealtad al Señor en esta mañana y nosotros podamos decirle, no importa lo que va a venir, no importa lo que venga, así sea la muerte, Señor, yo te voy a seguir. La Biblia dice acá, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa, se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban a Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a orar al Señor esta mañana. Olvídate de todo lo que está alrededor tuyo. Olvídate de tus compromisos, de todo. Conéctate con el Señor. Y permití que Dios te muestre cómo es tu relación con el Señor. ¿Cómo es tu lealtad con el Señor, tu fidelidad al Señor? ¿Cómo estás en esta relación íntima con Dios? Mira los años hacia atrás. Mira tus relaciones con tus vecinos, con tus hijos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Mira eso. Sé honesto, profundamente honesto con Dios. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Sabes que a Dios no lo puedes engañar. Y yo te desafío que en esta mañana hagas una oración y le digas, Señor, entrega tu vida a Dios, rendí tu vida al Señor, rendí tu vida a Cristo. Dícele, Señor, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Señor, te amo profundamente. Nada voy a permitir que me separe de ti. Decíselo al Señor. Yo voy a orar y le voy a pedir a aquel que hace esta oración que se ponga de pie. Mientras esté orando, usted se pone de pie y usted sigue orando al Señor. Rinda su vida. Ponga a Dios en el primer lugar. No importa si usted tiene 20 años de creyente, 30 años, 40, 50 años de conocer a Cristo, 70 años de conocer a Cristo. Renueve. Dígale, Señor, tú eres el amor de mi vida, la pasión de mi corazón. Te amo con todo el corazón. Dígaselo al Señor, usted solo, y póngase de pie.
Padre que estás en los cielos, te doy gracias a ti. Te doy gracias a Dios por tu fidelidad, por tu bondad, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque comenzaste una buena obra en nuestras vidas. La comenzaste aquel día que nos rendimos a ti. En esta mañana queremos decirte como iglesia que te amamos a ti, Señor. Que te honramos a ti, Señor. Que queremos ponerte a ti en el primer lugar en nuestras vidas. Señor, renovamos nuestra lealtad a ti y la manifestamos, Señor. Gracias, oh Dios, por todo lo que seguís haciendo en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de aquellos hombres que aún en momentos de persecución mantienen su fidelidad y su lealtad a ti. Señor, aquí en esta parte del mundo que nos toca vivir, donde tú nos pusiste, queremos decirte, Señor, que nos unimos a ellos y también manifestamos, Señor, nuestra fidelidad y nuestra lealtad a ti. Señor, te amamos. Señor, te honramos. Señor, te damos gracias porque tú eres el Señor de la iglesia. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cada día nos permitís encontrarnos contigo, leer tu palabra y ser animados y alentados y fortalecidos, Señor. Señor, gracias por la fortaleza que viene de ti. Señor, anhelamos ser como Daniel, que frente a las situaciones adversas, anormales de la vida, podamos decirte sí a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Te amamos, oh Dios, y te amo a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.